Hola, hola, hola. Vamos a ver cómo estamos por acá con el audio. Aquí anda una abejita molestándome.
Ok, yo creo que ahí estamos. Yo creo que ahí estamos. Bienvenidos a todos. Por favor, compartan el en vivo. Dele compartir en esta flechita que sale aquí de abajo. En esta flechita que sale aquí abajo. Usted le da ahí. Usted le da ahí esa flechita y le da a compartir arriba en este botón. Y ya con eso se comparte en su perfil. Y eso sí tan sencillito, hace que usted haga ministerio junto conmigo. ¿Sí? Es impresionante. Extrañamos el gallo, dice Magali. Por aquí andan unas gaviotas que suenan como gatos mezclados con perro. Entonces esos son los gallos de aquí, decía mi esposa. Vamos a ver si suenan ahorita. Gracias por unirse, gracias por sacar este tiempito para compartir este devocional de hoy. Dele compartir, así como le dice, es muy sencillo. Es impresionante, pero yo he visto que uno, y no hablo, ¿verdad? No es una autocrítica. Uno ya ahorita en este tiempo en el que estamos ve algo y tal vez algo que le edifique, que sea bueno, y uno lo ve y se le olvida de compartirlo. Yo a veces estoy viendo algún mensaje, así una prédica o algo y tal vez me edifica mucho y ya me paso, me voy a ver otra cosa y luego, no, pero por lo menos tengo que poner que me gusta porque es como la forma de agradecer y a la vez ayuda mucho a ese grupo o canal y a uno se le olvida, vea, me pasa, pero es impresionante lo que ayuda a un video o un mensaje a que llegue a más gente. Y también es una forma de decirle a la persona que lo está haciendo, gracias, edificaste mi vida. Y a uno se le olvida. No sé si les ha pasado a usted, pero a mí me pasa y he tenido que, a veces he tenido que devolver, mira el historial, a buscar eso para darle me gusta. Entonces, dele ahí me gusta y dele compartir también para que le llegue a otras personas, ¿ok? Lo que creamos aquí, lo que hacemos es con ese fin, ¿verdad? De edificar vidas. Así que sean todos bienvenidos, compartan para bendecir a más personas y vamos a hacer una oracioncita. Señor, gracias por bendecirnos, Señor, con este día, con tus misericordias nuevas. Señor, gracias por este medio que nos permites poder conectarnos, compartir tu palabra, edificar vidas que están cerca y están lejos, a miles de kilómetros, pero tú los puedes alcanzar con un mensaje. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje hoy edifique vida, Señor. Dame gracia y te pido que te manifiestes ahí donde está cada persona escuchando y viendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días a todos los que van llegando. Denle me gusta, denle compartir. Estamos en la lectura del Nuevo Testamento de un año y hoy estamos con el capítulo 4 de Juan, del versículo 1 al 26, me parece. Y hay una sección que casi todo esa parte de ese capítulo 4 pues se refiere al encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Pero quiero centrarme en algo y es lo que está en el versículo 13 y 14. Dice así: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sucede que el Señor se encuentra con esta mujer, una mujer que de alguna manera nos representa a todos los seres humanos. Ella pues era samaritana, no era propiamente judía, era una mezcla ahí, pero los samaritanos no lo veían, los judíos no los despreciaban, ¿no? Porque eran
mezclado. Entonces, de alguna manera nos representa a nosotros, representa a todos nosotros los seres humanos no judíos, aunque la necesidad del ser humano va más allá de si es judío o no judío. Todos los seres humanos tenemos la misma necesidad, pero esta mujer de alguna manera nos representa a todos nosotros en el sentido de que hay una necesidad muy profunda en el corazón. Ella se encuentra con el Señor Jesús. Jesús iba rumbo a Jerusalén, a cierto punto específico, pero él voluntariamente, o más bien de forma muy precisa, pasó por ese lugar porque él tenía un plan. Él es Dios. Él sabía que todos los días, a cierta hora, llegaba a ese pozo una mujer con una necesidad profunda. Y a mí me encanta esto, ¿verdad? Nadie pasa desapercibido. Nadie pasa desapercibido a los ojos del Señor. Me muestra a mí el cuidado. Él sabía que la condición en la que estaba esta mujer, ella no podía ir a la hora en que las otras mujeres iban al pozo por agua, porque ella no tenía una buena reputación. Entonces ella tenía que ir a otra hora que era más difícil, era más duro, iba sola. Entonces esta mujer de alguna manera, al ser menospreciada por la sociedad y todo, pues era una mujer que vivía probablemente en su soledad, en su tristeza. Pero a mí lo que me llama la atención es que el Señor Jesús la conocía. Él la veía. No fue casualidad que él pasara a esa hora por ese pozo. Él sabía de ella. Entonces, primer detalle a destacar, el Señor ve y tiene cuidado, conoce la condición de cada ser humano. Y le tocó, le llegó, ¿verdad? Es un hecho real que hay un tiempo para cada uno de nosotros. A uno le hablan de Cristo en un determinado momento y le da igual, ni siquiera le hace caso, pero cuando llega el momento, ya sea por una necesidad, ya sea por una prueba, ya sea porque lo probaste todo y nada de eso te satisfizo, sea cual sea, hay un tiempo. Y en ese tiempo, el Señor sabe que nosotros vamos a estar abiertos a su mensaje, a su palabra. Y ese era el momento de esa mujer. Él llega, sabía que ella iba a llegar a ese pozo, él se queda ahí, manda a sus discípulos a comprar, a buscar comida, y él se queda ahí, ella llega, y él se hace al nivel de ella. ¿En qué sentido? En el sentido de que se muestra como un hombre común y cualquiera. Habían restricciones en ese tiempo de que, primero, de que un judío no tenía tratos con un samaritano, y segundo, un hombre no tenía tratos con una mujer, solos, así, de esa forma, porque era mal visto. El Señor rompe todos los esquemas, rompe todos los protocolos, porque a Él le interesaba esa alma que estaba en necesidad, que probablemente tenía un clamor sin voz en lo profundo del corazón. Y no sé si a usted le pasó, pero cuando Jesús llegó a mi vida, había un clamor en lo profundo de mi corazón, había una necesidad muy profunda. Y ese era el clamor y la necesidad que había en esa mujer. El Señor sabía que esa mujer había tenido un montón de hombres, esposos, y actualmente estaba en una situación donde en unión libre le llamaríamos nosotros hoy. Eso era mal visto en ese entonces. Ella había andado con uno y otro hombre. Imagínese usted la necesidad que tenía esa mujer en su alma, en su corazón. Entonces el Señor comienza hablándole de algo que ella conocía y que estaba en el contexto, y era el agua. Ella venía por agua. Todos los días probablemente ella tenía que ir por agua. Se necesita agua para vivir. Y él empieza
diciéndole, dame de esa agua, porque era al mediodía, en el solazo que se hacía, tipo Guanacaste en abril, aquel calor horrible, y ese pozo tenía agua fresca. Y él humildemente comienza pidiéndole a ella agua, porque ella tenía un instrumento para sacarla, él no. Y entonces ella comienza a tener un diálogo con él, que cómo es posible que usted me hable a mí, taca, taca, taca. Y luego él le dice, si supieras con quién estás hablando, más bien me pedirías agua a mí. Ay, ella ¿verdad? ¿Cómo es que primero me pide agua y ahora me está diciendo que él tiene agua para darme? Y es donde el Señor Jesús manifiesta su gloria, él manifiesta su poder. Le hace saber que él es mayor que aquel Jacob que hizo ese pozo, que ellos admiraban mucho. En ese entonces, él manifiesta su gloria. Le hace saber que él es Dios, que él es todopoderoso y que tiene el poder de llenar la necesidad que hay en ella. Pero cuando ella ve que realmente él era más que un simple hombre, es cuando le habla de la vida que ella había tenido, de los esposos que había tenido, de la situación en la que estaba viviendo ahorita, que no era una situación agradable. Y entonces ella se admira y comienzan a hablar un tema de la adoración, pero el Señor dice cosas hermosas, pero son secundarias al tema principal que quiero tratar ahorita, que es la grandeza de nuestro Señor con el poder de satisfacer una necesidad que todo ser humano tiene. Hay un hombre que se llamó Agustín, muy famoso de hace cientos de años, que escribió en uno de sus escritos llamado Confesiones lo siguiente: oh Señor, tú nos has hecho para ti, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. Otra vez, oh Señor, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. Esa es una verdad profunda y preciosa. Todo ser humano fue hecho para tener comunión con el Señor, para estar con Él. De hecho, así empezó la historia humana. Acuerden aquel jardín y el hombre teniendo comunión con Dios. Nosotros fuimos hechos para Dios, pero sucede que vivimos por lo general haciendo las cosas a nuestra manera, sin Dios. Y esa necesidad profunda que hay, separados de Él, comenzamos a hacer y a vivir de tal manera que no nos sacia, que no nos llena. Empezamos a creer que es el dinero, los viajes, las cosas, las personas, las experiencias. Y empezamos a querer llenarnos de cosas y cosas y cosas, y producen alegría momentánea, satisfacción momentánea, una aventura momentánea, pero al final quedamos igual de vacíos, gobernados por el pecado, muertos en vida. Y basta darle un vistazo a la historia para ver cómo vez tras vez las personas manifiestan esa necesidad profunda del corazón. Y Agustín lo dijo de una forma muy hermosa: Dios nos hizo para Él, y nuestros corazones no hallarán reposo hasta que no reposemos en Él. Y esa es la necesidad que tenía esta mujer. Y ahí estaba delante de él, delante de ella, el único con el poder de llenarla y satisfacerla y darle plenitud. Y es cuando entra un tema precioso, y es el tema del versículo 14, que dice: el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. La mujer lo entendió en términos naturales y le pidió de esa agua. Ella creyó que era un agua para beber, pero Jesús le dice: no, el que beba agua va a volver a tener sed, pero el que beba que yo le dé, del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, sino que se convertirá dentro de él en un manantial
Y hay un versículo casi paralelo a este que está en Juan 7, 37 al 39 y dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces vemos que entra en escena el Espíritu Santo. Y esa es el agua viva que Jesús nos da, que se convierte en un manantial que brota. Y es entonces cuando la búsqueda termina. En un sentido termina porque ya dejamos de querer llenarnos con cosas de este mundo, pero en otro sentido necesitamos cada día ser llenos y llenos. Pero en términos generales, cuando creemos en Él, Jesús nos da, Él es el que da al Espíritu Santo y se convierte en agua viva. Es el único con el poder de satisfacer la necesidad humana, de saciarnos, de llenarnos, de aquietarnos. Pero la versión de Juan 7 dice algo hermoso, que es que el que tenga sed venga a mí y beba. ¿Se acuerdan que al principio le dije que hay un momento en el que estamos abiertos a creer, pero que si en otro momento quizás nos llegara el mensaje, no lo recibimos, creemos que no lo necesitamos? Bueno, ese momento es cuando reconocemos que tenemos sed. Si alguno tiene sed, hay que reconocer primero la sed que hay en nosotros. Muchas veces hay jóvenes que han dicho: he probado de esto, he probado de esto, de esto, de esto, he hecho esto, esto. O adultos que han dicho durante 20 años, 15 años, he hecho de esto y esto y esto y esto. Y hoy llego a la conclusión de que nada de eso me llenó. Y la verdad es que me han dicho de Jesús y yo quiero creer, o algunos dicen quiero probar. Y ya se abren porque se dan cuenta que nada los llenó. Jesús dice: si alguno tiene sed. Entonces, primeramente tenemos que reconocer la sed que hay en nosotros. Ahí ha estado siempre, solo que intentamos llenarlas con otras cosas. Pero cuando ya reconocemos que la sed sigue y nada lo llenó, viene el siguiente paso: vengan a mí y beban. Aquella mujer, Dios, Jesús en su soberanía, Él fue a ella, porque es un hecho que el Señor siempre nos busca, pero hay una parte que nos toca a nosotros y es creer. Hay una parte que nos toca a nosotros y es abrirnos a Él. Y cuando creemos en Él, Él nos da, porque Él le dice a la mujer samaritana, no lo leí, pero Él dice, el don, Él habla del don, del regalo que tiene para ella. Y ese regalo precioso es la vida eterna. Y vean qué interesante, porque otra vez volviendo a Juan 7, si alguno tiene sed, número 1, reconocer que tenemos sed. Número 2, ir a Él, eso significa abrirnos, eso significa creer y beber. Y luego dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. En el momento que creemos en Cristo Jesús, su Espíritu viene a vivir en nosotros y es cuando comienza la vida. Esta mujer creyó en Jesús y luego le entró un gozo en su corazón que ella se fue a la ciudad y empezó a hablarle a todo el mundo de aquel que le había transformado la vida a ella. Y se convirtió en, yo diría, la primera mujer no judía que evangelizó. Así que para finalizar este mensaje quiero centrarlo en lo siguiente, porque, a ver, de alguna manera aplica para cristianos, pero
Primeramente, para no cristianos, mi estimado, mi estimada, usted que me escucha hoy, no le vas a encontrar sentido a tu vida hasta que no te encuentres con Jesús y Él te llene con su agua de vida. Como dijo Agustín otra vez, Señor, tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. No vas a encontrar descanso en ningún lado, no vas a encontrar satisfacción en ningún lado, solo en Jesús, porque Él te hizo para Él. Entonces, número 1, hoy te invito a que reconozcas la necesidad, la sed que tienes, que solo Jesús puede saciar. Cree en Él y Él te va a llenar y te va a dar vida y propósito. Y número 2, se aplica para cristianos porque de alguna manera, aunque en el momento que creemos su Espíritu viene a vivir en nosotros, nos podemos desenfocar en el camino y otra vez podemos desviar nuestra mirada de aquel que es nuestra fuente de agua y comenzamos otra vez a tener sed. Y esto es un hecho real. ¿Cuántas personas cristianas se desenfocan en el camino y empiezan a poner la mirada en los afanes de este mundo, en las riquezas, en los deleites, y cuando se dan cuenta, se sienten otra vez vacíos, aunque ya están con Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo deja de ser su todo y lo pone en un segundo plano y su corazón se desvía detrás de las cosas que este mundo ofrece. Y otra vez comienzan a experimentar despropósito, sed, insatisfacción. Y poco a poco abandonan a aquel que es la fuente de agua viva. Aunque un día lo experimentaron y aunque un día se sintieron llenos, dejan poco a poco la fuente de agua viva. Y entonces, para usted, mi estimado, mi estimada, que es cristiano, que quizás se encuentra ahorita apagado, este es un llamado para que usted vuelva a la fuente de agua viva. Viene a mi memoria aquel evento de Hechos 4. En el capítulo 2 fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 4, por la persecución que estaban recibiendo los discípulos y que estaban asustados, ahí estaban todos encerrados, con miedo, no sabían qué hacer, ya se les había perdido la fuerza y se encierran todos preocupados y comienzan a orar. Y dice que el lugar donde estaban tembló y el Espíritu Santo los llenó otra vez y agarraron fuerza. Entonces es interesante cómo un cristiano necesita estar pegado a la fuente de vida que es Jesucristo y ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Esto me lleva a la comunión diaria. Si nosotros como cristianos no tenemos comunión diaria con Él, no tenemos un tiempo a solas con Él para que Él nos vivifique con su palabra y nos llene con su Espíritu, empezamos poco a poco a desenfocarnos. Y viene a mi memoria la parábola del sembrador, de la semilla que cayó entre espinos, que dice que la semilla poco a poco es desplazada por los afanes de este mundo, por el engaño de las riquezas, por los deleites, por las preocupaciones, y dice que la plantita dice que no crece hasta la madurez y no da el fruto que debe. Señor amado, yo te agradezco porque hoy tú nos muestras de forma gloriosa que tú eres esa fuente de agua viva. Tú eres el único que nos da propósito. Y como esa mujer samaritana que te encontraste con ella y le diste vida y propósito, así tú deseas hacer con nosotros, Señor. Y yo oro para que toda persona que ve y escucha esta transmisión, si todavía no se ha entregado a ti, Señor, y está sediento, sedienta, Señor, no encuentra propósito en nada, inclusive ni le encuentra propósito a su vida, yo te pido que te reveles a esa persona en este momento y le hagas saber, Jesucristo, que tú eres lo que necesita. Y te hablo a ti, mi estimado, que hoy estás acá escuchando, viendo. Cree en Jesucristo, pon tu confianza en Él
y Él te va a llenar de gozo, de paz. Él va a perdonar tus pecados, va a darte el regalo de la vida eterna y te va a llenar con su espíritu y vas a recibir vida. Pero debes de poner tu confianza en Él, pedirle que te salve, que te perdone, que te dé una nueva vida. Hazlo hoy. Y oro también, mi Señor, por todos aquellos que ya siendo cristianos, por algún motivo, porque han sido golpeados, traicionados, porque quizás han fallado y Satanás los ha engañado, porque quizás, Señor, están desenfocados o no sé, sea cual sea la causa, Señor, que ha pagado aquel que es cristiano. Yo hoy oro para que tu espíritu le llene, le fortalezca y le vivifique. Mi estimada, usted que es cristiano, hoy le pido que haga una oración al Señor y le diga: Señor, lléname otra vez. Señor, ayúdame a poner mis prioridades en orden. Señor, perdóname por haberte abandonado a ti, que eres la fuente de agua viva. Señor, vivifícame otra vez. Pídeselo. Y Él lo va a hacer porque Él es bueno y misericordioso y Él no quiere que estés lejos de Él. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Amén. Amén. Si usted hoy se ha encontrado con el Señor Jesús a través de este mensaje y no sabe qué sigue, no sabe qué hacer, tenemos recursos para ayudarles. Usted puede escribirnos a nuestro número ministerial, el 8875-4694. 8875-4694. Y podemos ayudarle. Tenemos cursos, tenemos recursos. Tenemos una especie de instituto virtual o de, ¿cómo llamarle? Una escuela bíblica virtual con varios cursos que le pueden ayudar en sus primeros pasos. Y si usted ya es cristiano y no tiene una forma diaria de tener lectura de la Biblia, puede también escribirnos y tenemos un grupo de lectura del Nuevo Testamento de un año donde enviamos la porción de leer cada día, donde enviamos también un devocional diario. Puede escribirnos igual al 8875-4694 y con mucho gusto lo metemos a ese grupo. También tenemos cursos, tenemos esta escuela virtual que se llama Aula Sofos, creo que son 7 cursos gratuitos que pueden ser de bendición para usted, ¿sí? Así que estamos en contacto. Saludos a personitas que vi por aquí. Quiero saludar a mi estimada Judith, que el Señor me la bendiga mucho, Judith. Gracias por conectarse, mi estimada Magali. Bendiciones hasta mi amada Costa Rica. Estamos transmitiendo aquí desde Brighton, Inglaterra. Por acá nos tiene el Señor en un proceso de entrenamiento acá. Aquí son las 2:20 de la tarde. Saludos a mi estimada Shirvani. Perdón, no sé si ese es el nombre o es una unión de nombres, no sé. Es que así como John Clay, ¿verdad? Suena como un nombre, pero es John de Jonathan y Clay de Clayra, lo unimos. Entonces no sé si Shirvani será algo así o si es el nombre. Le pido disculpas si es su nombre, porque no sé. Pero saludos, mi estimada Shirvani González, que el Señor me la bendiga mucho. A mi hermanita Nancy, un besito a la distancia y un abrazo, que el Señor me la bendiga mucho. Doña Sonia, la extrañábamos ya por acá. Hace rato que no sabía de usted, la queremos mucho. Un abrazo, doña Sonia. Grady, un abrazo a la distancia, mi estimada Grady, que el Señor me la bendiga. Cristina, mi estimada, saludos, bendiciones. Clarita, un abrazo, que el Señor me la bendiga hasta la tierra de Jicaral. Mi hermanazo Roberto Campos, saludos, mi hermano. Que el Señor me lo bendiga mucho. Yorleni, bendiciones, que el Señor me la bendiga. Henry Castro, eso, mi estimado jefecito, que el Señor me lo bendiga, mi hermano Henry. Que el Señor me lo use mucho, como siempre, en este top que viene ahora. Siempre eso es una bendición ahí para todos los hombres. A Yadid, que el Señor me la bendiga. Yadid, saludos, mi hermana.
Ah, Shirley es. Shirvane es Shirley, entonces. Ok. Que el Señor me la bendiga mucho, Shirley. Andy Padilla, bendiciones. Saludos, mi hermanazo. Shirley Vanessa es. Ah, ok. Shirvane es Shirley Vanessa. Ok, entendido. Excelente. Mi amigo Fran, eso, Francito. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano. Mi hermanazo. Ahí si ustedes ocupan sesiones fotográficas, recursos digitales, ahí está mi amigo Fran López, síganlo. Un excelente diseñador y tiene muchos talentos en esa área. Gracias, mi estimada doña Sonia. Gracias, que el Señor me la bendiga. Bueno, saludos a todos los que están por ahí, cuyos nombres no veo, pero que están ahí también. Saludos. Y bueno, me despido. Mañana viernes, si Dios lo permite, está nuestro hermano. Él es un misionero de Argentina que nos colabora. También está aquí en Inglaterra, como a 2 horas de donde yo estoy. Se llama el pastor Oscar. Ahí conéctese también para que pueda ser bendecido por él. Stephanie Garita, desde Cartago. ¡Qué manera! Saludos, mi estimada Stephanie. Que el Señor me la bendiga mucho. Saludos hasta la hermosa tierra de Cartago. María Reina Vega. ¡Eso, reinita! Reinita, reinita. No sé, espero no ofender a nadie, pero debo decir que para mí Reinita es la mejor cuchara de esa hermosa tierra. ¡Qué manera! Que el Señor me la bendiga mucho, Reinita. Saludos a Alex. Bueno, compartan este mensaje, por favor. Ahí tiene una flechita, denle en compartir para bendecir a otras personas. Usted puede llegar a personas que yo no puedo llegar porque son contactos suyos. Si usted le da esa flechita y lo comparte en su perfil, puede bendecir a otras personas con este mensaje también. Hasta pronto, nos vemos si Dios lo permite. Chao. Saludos de mi esposita Cleira.